Hoy tu cuenta corriente puede ser diferente, porque la cuenta digital de BCI hoy también es para pymes. Ábrela 100% online de manera fácil y rápida. Podrás transferir sin límites, además de acceder a todos los beneficios de los canales digitales de BCI. Ábrela hoy, úsala hoy. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com. En agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 7 de la tarde. En agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las informaciones. Seguimos monitoreando la previa de este pronóstico por el sistema frontal. El gobierno ha estado estableciendo diferentes canales y reuniones durante esta tarde y se ha reunido en Senapred, donde ha estado la ministra del Interior, Carolina Toa. No es el momento de viajar ni visitar familiares, nada de eso es sensato en este momento, ha dicho el gobierno ante el ingreso de este sistema frontal cálido. La ministra del Interior, en conjunto con las autoridades del Servicio Nacional de Prevención ante Desastres, entregaron información actualizada sobre las precipitaciones que afectarán a la zona centro-sur del país durante este fin de semana. Todos los indicadores nos dicen que vamos a tener situaciones complejas, por eso el llamado a la población es a mantenernos informados y tranquilos, ha dicho Toa. Durante esta jornada, además, Meteorología ha indicado que en 24 horas en la región metropolitana podrían caer entre 70 y 90 milímetros de agua. Ni en tiempos de guerra se ataca a un enfermero, a un doctor, ni a quien provee la salud, y eso es lo que estamos viviendo en la región. Así de categórico fue el delegado presidencial regional de la Araucanía, José Montalva, respecto al ataque que sufrieron funcionarios de un CESFAM en Ercilla. La autoridad gubernamental criticó que esos funcionarios, que día a día les cuesta porque dan un servicio de salud justamente a las personas más modestas de la región, son las que fueron atacadas en un sector rural. Y un equipo del Fondo Monetario Internacional se reunió con el candidato Javier Milei para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de Argentina. A través de un comunicado se explicó que en la reunión participó el director del hemisferio occidental del FMI, el chileno Rodrigo Valdés. Lo anterior, así como otros miembros de la institución y del equipo del candidato. Fenómeno político de la derecha en Argentina, la discusión fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre las perspectivas económicas actuales de Argentina, afirmaron desde la organización. Con esta información nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene, llegó la hora. En agricultura fueron noticias a la hora. Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1. En agricultura llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes 18 de agosto. Y como saben, los viernes lo dedicamos a esta entrevista en profundidad, donde buscamos analizar los problemas del país de forma un poco más profunda. Y ya estamos con nuestro invitado, Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, te llegó la hora. Hola, José Francisco, ¿qué tal? Un gusto, gracias por la invitación y además también ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que poca gente se acuerda, pero a mí me encantó, fue un trabajo muy lindo, por eso me gusta recordarlo. Y además que lo interesante de las Express, no solamente la relación con el Congreso, sino que es la gestión del programa de gobierno, que además es una cuestión bien importante. Claro. Las Express se conoce poco porque la mayor parte, un ministerio muy político,
que es más bien, en términos futbolísticos, un 8, ¿no? Alguien que Claro. no es la figura necesariamente del equipo, es más bien el que distribuye, el que colabora en defensa, el que colabora en ataque, pero es más bien un organizador y tiene esta relación con el Parlamento y también este rol coordinador sobre el cumplimiento del programa de gobierno, ¿no? Es un ministerio que nace de una visión que tuvo en su momento Edgardo Benninger, el exministro de la SECPRED de Patricio Elwin, ¿no? Persona muy importante para la transición, en el sentido de que para los desafíos que venían en la transición era importante tener un ministerio empoderado, digamos, que ayudase a articular las prioridades de gobierno, que en esa época eran muy complejas, digamos, y un ministerio que, bueno, se ha ido consolidando, ha ido ganando presencia, con ejemplos, algunos muy luminosos, otros menos luminosos. Caso más reciente y más complejo fue el de Giorgio Jackson, ¿no? Tal Que cual. tuvo muchísimos problemas, pero en un contexto actual de tanta fragmentación y polarización política cobra especial relevancia. Bueno, y lo que nos convoca, entre otras cosas, es el lanzamiento y la presentación de este libro, La Vuelta Larga, una crónica personal de la crisis de octubre, un libro que ustedes pueden adquirir en las librerías. Ya se agotó la primera edición y esta segunda edición, lo comentábamos antes de entrar al programa, los que nos están viendo, tiene ya impreso, que es de lo más vendido de las ediciones, o sea, así que también felicitaciones, Gonzalo, por esto. Primero, yo admiro a toda la gente que se atreve a publicar un libro, porque es una especie de regalo que entrega y que queda ahí de forma, así que es como una especie de compartir algo personal, así que yo creo que es un acto de valentía, pero además que esté entre lo más vendido, un gran mérito, así que O sea, es felicitaciones. que hacer un libro es algo, bueno, para los que además no somos ni cercanamente algo parecido a un escritor profesional, es muy exigente, muy difícil, pero además tiene su cuota de riesgo importante, porque una vez que uno escribe un libro, como tú dices, el libro se va, deja de ser del autor y es de la gente que lo lee. Es complejo, por lo menos para mí fue una experiencia difícil, pero al final fue muy bonita porque tanto en lo personal como en lo político me sirvió mucho para ordenar ciertas cosas, procesar ciertas ideas e intentar compartirlas, ¿no? Ahora que estamos a puertas de los 50 años del quiebre de nuestra democracia, 1973, y también a justo 2 meses de los 4 años del estallido social, quizás el hecho más grave desde el punto de vista de la convivencia democrática desde que la recuperamos el año 90, me parece que intentar contribuir a la reflexión de lo que nos ha ocurrido en los últimos años, por lo menos para mí era algo que me hacía mucho sentido. Y en general, a nosotros nos gusta partir desde lo más general hasta lo particular, pero yo quiero más o menos intencionar la conversación desde un punto de vista cronológico, desde ahora hacia el 18 de octubre, que en fondo es la causa del libro, pero ahí con unos flash forward también que pueden ayudar. Pero partamos con la actualidad. Si uno pudiera mirar el marco general de lo que está pasando, una de las cosas que tu vida política tuvo después, que en fondo saliste de la primerísima línea, como estar en un ministerio todos los días, a una visión más ajena, y eso de repente a veces da como la posibilidad de mirar un poco el panorama más general. ¿Cómo estás viendo el momento político que está viendo nuestro país, más allá de gobierno en general, sino que el momento político, el ánimo, la amistad cívica, cómo están las instituciones? Mira, yo tengo una mirada no tan pesimista como mucha gente, en el sentido de que, y ese es el sentido también del libro, La Vuelta Larga, ¿no? Que yo creo que la vuelta larga que se dio a Chile del 18 de octubre en adelante para intentar ir solucionando sus problemas paso a paso, también significó una curva. Si uno lo pone en perspectiva, obviamente hoy día estamos peor que 5 años, ¿no? Y seguimos en un debate muy polarizado, un gobierno bastante confuso en sus prioridades y en estas dos almas que lo animan, ¿no? Una más rupturista o más refundacional y otra más socialdemócrata. Hay un tema de seguridad pública súper complejo, con un aumento de la criminalidad y de los delitos más graves muy preocupante. Y también una situación económica muy débil, ¿no? La economía está en recesión, el desempleo en términos históricos está relativamente alto, pero lo que es más complicado es que la convivencia y el ánimo social están muy decaídos. Dicho todo eso, y siendo cierto que estamos mucho peor que hace 5 años, estamos mucho mejor que hace 2 o 3 años, ¿no? Cuando predominaba esta idea refundacional, bien febril, octubrista, de que este país era una gran estafa, de que la transición democrática fue un arreglín, digamos, con puros intereses espurios para liquidar al pueblo,
y que Chile tenía que ser refundado y que las instituciones de nuestra democracia estaban todas bajo cuestionamiento, que Carabineros no podía actuar y que nos animaba un ánimo de revuelta que fue muy complejo, muy peligroso para nuestra convivencia, que hoy día ya parece ir quedando atrás, ¿no? Estar más distante y lejano. Pero desde cierto punto de vista, esta vuelta larga que hemos dado como país, desde el estallido, pasando por la pandemia, el fracaso de la convención que propuso este bodrio constitucional, hasta el día de hoy, ¿no? Donde tenemos un gobierno que gobierna asumiendo e impulsando todo lo que criticó, ¿no? Los estados de excepción constitucional para resguardar la seguridad del orden público, criticando y evitando que se realicen más retiros de fondos previsionales por todo el daño que eso provoca en la economía, en los ahorros previsionales, respaldando Carabineros. Bueno, desde ese punto de vista creo que se ha producido una curva de aprendizaje costosa para Chile, pero que ha sido buena, porque esos espíritus de ruptura, de revuelta, como decía, hoy día parecen quedar atrás y vuelve a imponerse la idea de que a través del diálogo y de los acuerdos es que los países avanzan. Y ahí en ese sentido, como previo al 18 de octubre, hay un análisis que bueno, hace Joaquín Fermandoa en el prólogo de tu libro, que establece algunos antecedentes, y una de las cosas que dice es que de los 20 años después de la vuelta a la democracia, una de las cosas, entre varias otras, pero una de las cosas que contribuye a un buen clima es la colaboración de la oposición, la colaboración de la centro derecha con el gobierno de la centro izquierda. Con los gobiernos de la transición, de la concertación, digamos. Claro, hasta el primer gobierno de la presidenta Bachelet, sí, dice Joaquín Fermandoa, pero dice también 2010, o a partir de presidente Piñera, algo se rompe. Y en el fondo, dentro de la crisis identitaria que tuvo la centroizquierda, que lo hace poco tiempo después recurrir a ampliar su coalición, sumar partidos, también hay una concepción de que no hay tal legitimidad de la centroderecha para gobernar. Y lo vimos materializado en el caso más extremo el 18 de octubre, por supuesto, y con las acusaciones constitucionales por los ministros que seguían el programa de gobierno. Pero a tu juicio, ¿por qué se rompe esa? ¿Hay un diagnóstico claro? ¿Y cómo se recupera también? Porque hoy día vemos que están todos los incentivos puestos para hacer la misma o peor oposición que la que uno padeció hace pocos años atrás. Mira, con todo yo diría que la centro derecha desde el 90 en adelante se comportó de manera muy leal en términos democráticos. Momentos de mayor tensión, de menor tensión, de mayor capacidad de acuerdo y momentos de mayor conflictividad. Pero siempre, siempre la centro derecha como oposición entendió que había que respetar los mandatos democráticos y las reglas de la democracia, que el gobierno tiene derecho a gobernar, tiene que ir al Congreso, pasar sus leyes, unas se aprueban, otras no, pero está dentro de las reglas del juego, ¿no? O sea, si tú juegas fútbol, entiendes que juegan 11 por lado, que hay un árbitro, que dura 90 minutos el partido, etcétera. Yo te diría que a fines de los 90 y comienzos de los 2000 comienzan a pasar dos cosas fundamentales. Una, que empieza en el mundo de la centroizquierda a imponerse una suerte de revisionismo democrático que de alguna manera empieza a revertir la renovación socialista que fue tan importante a fines de los 80, ¿no? Y que en el fondo revisó todos los errores y todas las complejidades que tuvo la Unidad Popular cuando fue gobierno, ¿no? Y empiezan de alguna manera como a revisitar ese periodo, a reivindicar cosas que fueron muy complejas para Chile y las empiezan a reivindicar, digamos. Empieza a imponerse un cierto utopismo en algunos sectores de la izquierda y empiezan a cuestionar los pactos de la transición, que no son pactos formales, fueron pactos implícitos, pero que permitieron a Chile progresar enormemente. Entonces, primero hay como un espíritu autoflagelante que lenta y progresivamente se empieza a la izquierda, ¿no? Que hay un conflicto ahí entre los que se denominaban autoflagelantes y los autocomplacientes. Claro, que se dio a fines de los 90 a partir de sobre todo un libro de Tomás Mulián. Esto lo trata muy bien Daniel Mansuy en su último libro sobre Salvador Allende y la Unidad Popular. Y el segundo elemento, yo creo que hay un segundo momento y elemento importante que tiene que ver con que Pinochet, digamos, y la dictadura dejan de ser un factor partidor de agua o aglutinador de los sectores, uno en contra y otro a favor,
a medida que su figura empieza a quedar atrás, especialmente después de la detención en Londres, digamos, y que sale de la primera línea, y por lo tanto él empieza a producir una mayor entropía en el sistema político, y empieza hasta cierto punto a desbinominalizarse la discusión. Y después yo diría, un tercer elemento relevante tiene que ver con que cuando la derecha empieza a gobernar, hay sectores de la izquierda que de una u otra manera empiezan a demostrar su falta de compromiso democrático al no respetar la legitimidad de un gobierno con plena legitimidad popular, ¿no? Porque tanto el gobierno de Piñera 1 como Piñera 2 ganaron en la urna muy legítimamente. Y eso se nota primero en las protestas del 2011, las protestas estudiantiles lideradas por los dirigentes como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, a las cuales se pega muy acríticamente buena parte de la centroizquierda. Y el momento más lamentable e inolvidable de esa renuncia es cuando Guido Giardi, el año 2011, en octubre por ahí, se niega a desalojar el Congreso que fue tomado por estudiantes, sí, y la Concertación se niega a ir a una reunión con el presidente Piñera porque los estudiantes le pidieron que no fuera. Y ya sin duda alguna, el momento más lamentable de esa renuncia democrática para el 18 de octubre, ¿no? Entonces, al final es una suma de cosas, un proceso que progresivamente fue separando aguas, fue debilitando ciertos consensos básicos que se impusieron a partir de la transición, del inicio de la transición democrática en los 90, y que producto de una serie de malas decisiones, incluso los cambios del sistema electoral, hoy día nos de mucha tensión y mucha polarización. Bueno, y en esos antecedentes llega el 18 de octubre, que además hay hartos factores más que influyen. Vamos a seguir conversando sobre esto con Gonzalo Blumel a la vuelta de esta pausa. Volvemos en un par de minutos, no se vayan. 50 años, nuestra historia, tu historia. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas. El que solo, pues eso es evidente. Tan evidente que en los discursos de la mañana del 11 de septiembre nunca habla de la unidad popular. La pregunta es, ¿fracasó o triunfó de acuerdo a la lógica política que él siguió junto con el resto de la izquierda? Y que hizo creer al pueblo que ellos, desde el Estado, iban a hacer la revolución. Era inviable. Un desastre tanto desde el punto de vista político, económico, social y cultural. Allende hizo cosas ligadas a la gente, pero no la hizo bien, la hizo mal. Uno dice, ¿en qué momento nos radicalizamos más? Todos los días, un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Menos sellos de advertencia, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Es hora de disfrutar tu visa con la nueva SBPay Visa. Descubre los beneficios exclusivos que tenemos para ti comprando con tu tarjeta en diversos comercios tales como Salcobrand, Preunic, Petrobras y muchos más. Accede a sbpay.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. No lo pienses más. Súmate al mundo SBPay Visa, sujeto a aprobación crediticia. Infórmese sobre las entidades para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl. Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país, 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Valledor y en expochileagrícola.cl. Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en expochileagrícola.cl. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Si eres un emprendedor, tú también puedes elevar tus ideas al siguiente nivel. Banco de Chile en acción con Desafío Levantemos Chile. Te invitan al 8º concurso nacional Desafío Emprendedor. 100 millones de pesos en premios a repartir y una red que potenciará tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en las categorías Desafío Global o Local en bancochile.cl hasta el 20 de septiembre de 2023. Banco de Chile, el banco de los emprendedores de Chile.
Descubre la majestuosidad de la araucaria, el espíritu colorido del ruil, la fortaleza del pino, la sabiduría ancestral del alerce y el aroma del eucalipto a través de Voces del Bosque, un nuevo podcast en donde reconocidos actores y actrices nacionales personifican emblemáticas especies de los bosques chilenos. Voces del Bosque, disponible en Spotify. Es una invitación de Arauco para conocer nuestra increíble biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque a quién no le gustaría ganar un dinero extra con el depósito a plazo online de Banco Consorcio. Puedes generar intereses invirtiendo fácil y además 100% online en UF o en pesos. Conoce más en consorcio.cl. Y Starke, lo último en energía solar y artículos agrícolas con más de 10 años de experiencia en el rubro. Contamos con todos los productos relacionados con el campo para una ayuda en la tarea diaria y de una www.starke.cl. Y empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Bien, y seguimos esta conversación con Gonzalo Blumel a propósito también de su libro La Vuelta Larga, disponible en las librerías de ediciones UC. En toda la librería, en realidad, incluso en Amazon, Busca Libre, los portales. Muy bien, mi reacción fue mala. Está en todas las librerías y es un libro editado por Ediciones UC y que además ya se agotó la primera edición, así que... Y ya llegó la segunda. Ya está la segunda disponible, de hecho me lo compré, es de la segunda edición porque ya tiene el logo impreso de lo más vendido. Gonzalo, estábamos hablando de el clima institucional del país, principalmente antes del 18 de octubre. ¿Qué factores, a tu juicio, además de este desencuentro político que tiene más que ver con las dirigencias políticas, hubo y fueron una especie de tormenta perfecta para el 18 de octubre? Evidentemente, el factor de masividad tiene un rol fundamental. El factor violencia, por supuesto, es una cuestión fundamental, sobre todo por lo chocante de las imágenes de esos primeros momentos y que fueron sucediendo por varios meses después también, silenciado por la pandemia, dice Joaquín Ferman en el prólogo. Además también por el apoyo popular que tuvo esta movilización. Que tuvo mucho apoyo en su momento. Y de hecho, frente a los hechos de violencia, hay encuestas que dicen que las personas se sentían esperanzadas frente a esto, lo que era muy decidor del momento que estaba viviendo nuestro país. ¿Qué otro elemento le agregarías tú como...? Yo diría que, José Francisco, 3 elementos fundamentales. Uno, que ya lo mencionamos la pasada, que es la fragmentación del sistema político. O sea, esto de pasar previo con el sistema binominal a tener 6, 7 partidos en el Congreso, con lo cual se puede conversar, ¿no? Al cambio del sistema electoral, que fue muy nefasto el 2015, además un traje bastante a la medida, que significó pasar a tener, por lo menos cuando yo estaba en la SECPRE, 21 partidos en la Cámara de Diputados. Imagínense, cualquier persona se puede imaginar una mesa cuando hay 6, 7 personas, cuando hay 21. Y con lotes. Como, claro, además con lotes, porque además nosotros con la democracia cristiana en la Cámara, llegamos al Senado y los senadores decían, no, si es que la DC del Senado no tiene nada que ver con la DC de la Cámara. Y yo decía, pero ¿cómo? Si son el mismo partido, llegué a un acuerdo con la directiva. No, pues es que la directiva no nos representa. Entonces, eso creo que fue muy negativo. Lo segundo, el debilitamiento generalizado de la economía en Chile. Yo te diría que el último año de buen crecimiento en Chile fue el año 2013 y a partir del 2014, y muy exacerbado por las reformas del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la economía, la inversión, la capacidad de crear empleo se desplomó. Hubo un veranito San Juan en el 2018, cuando la economía volvió a crecer 4 o 5%, pero fue veranito San Juan, digamos. Llevamos prácticamente 10 años con una economía que crece poco o nada, y en términos per cápita está prácticamente estancado, ¿no? Y si la economía no crece y no crea mayores oportunidades, bienestar, mayor prosperidad, entonces el juego político democrático se vuelve como un juego suma cero, ¿no? Porque lo que unos ganan necesariamente lo tienen que perder otros. Y pierde esa capacidad virtuosa de crear bienestar, mayor equidad y mayor justicia social, ¿no? Que es algo que todos anhelamos.
Entonces el debilitamiento de la economía es un segundo factor. Y el tercero, yo te diría que tiene que ver con una crisis de confianza muy brutal, en algunos casos intencionado, en otros casos muy justificado, respecto a las principales instituciones del país, ¿no? Si tú miras las encuestas desde el 2000 en adelante, los partidos políticos, los tribunales, el Ministerio Público, el Congreso, prácticamente todas las instituciones, salvo los bomberos y 2 o 3 más, entraron en una espiral de pérdida de apoyo y de crisis de confianza muy fuerte. Y eso fue particularmente grave en el caso de las policías y sobre todo de carabineros, ¿no? Donde casos como la Operación Huracán, el fraude, Catrillanca, debilitaron la confianza en las instituciones, y esa debilidad institucional del Estado de Derecho y las instituciones democráticas pilló a este mismo Estado de Derecho y a las instituciones democráticas en muy mal pie para enfrentar esta ola de violencia tan desatada, tan grave y tan persistente que se generó a partir del 18 de octubre. O sea, nos pilló débiles, nos pilló polarizados y nos pilló en una situación de mucha precariedad desde un punto de vista de la capacidad de nuestro modelo económico y social de producir bienestar para los ciudadanos. Y ahí, a ti que te tocó, bueno, estabas en la SECPRED el 18 de octubre, te tocaba llevar la relación con el Congreso y 10 días después te toca asumir como ministro del Interior, una situación además que es bastante particular cómo te tocó asumir esa cartera, pero en particular en la SECPRED es la relación con los líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Y hay una cuestión particular, que es que, y de hecho es observable hasta el día de hoy, que la famosa teoría del péndulo, que algunos como Ascanio Cavallo dicen no un péndulo porque se incorporó un electorado nuevo. Lo que sí es indiscutible que ha cambiado es la posición de las élites políticas, en el sentido que la centroizquierda después del 18 de octubre no es la misma centroizquierda que hoy día reivindica los 30 años incluso, claro, y que se arrepiente de no haber defendido su legado. Era impensado escuchar a un Gabriel Boric reivindicando eso también, reivindicando los 30 invitando años. al expresidente Piñera a volar en avión juntos, ¿no? Bueno, también te quería preguntar sobre eso tan simbólico. Pero en algún momento, y con varias declaraciones, con que había un proceso constituyente de facto ya instalado en las calles, con los alcaldes haciendo una especie de consulta por el proceso constitucional, con algunos partidos políticos pidiéndole la renuncia al presidente, ¿qué le pasó a la centroizquierda y a la izquierda también? Que del 18 de octubre vieron una especie de ambiente que bajamos la cortina a la democracia, o a la deliberación que tuvieron los chilenos hace 1 año atrás, 2 años atrás de las elecciones, le bajamos la cortina también a las instituciones algunas veces y vamos como por todo, entre comillas. No sé si comparte esa visión o esa visión, o si hay también personas que no siguieron ese camino. A ver, yo te diría que quizá el principal síntoma de ese cambio de eje político se dio sobre todo a partir del segundo gobierno del presidente Piñera, ¿no? Cuando el Partido Socialista decide poner en cuestión su histórica alianza con la democracia cristiana, que fue clave para la recuperación de la democracia y para los 30 años, y decide girar el eje hacia el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no? Y eso a mí me tocaba verlo en la SECPRED día a día, semana a semana, cómo ellos se coordinaban entre ellos y hacían una oposición muy dura, muy obstruccionista a cualquier iniciativa del gobierno, en particular en la Cámara de Diputados, ¿no? Y se empieza a vaciar el centro, y la posibilidad de generar acuerdo en torno a los grandes temas se empezó a volver más difícil. Entonces, yo creo que es difícil, habría que preguntarle a ellos, pero yo la interpretación que tengo, yo en el libro trato de hacer poca teoría política, trato más bien de relatar hechos y que la gente se forme un juicio. Yo la impresión que tengo es que hay una mezcla de elementos, ¿no? Por un lado está la nostalgia de los sueños del pasado, y un cierto pudor, una cierta vergüenza, sueños entre comillas transados, esos sueños de la década de los 60, los 70, de los mayores, digamos, que esta generación joven de los dirigentes estudiantiles del Frente Amplio les vino a recordar. Ustedes pactaron con el dictador, ustedes transaron y renunciaron a los sueños de Salvador Allende, que es un poco lo que relata Daniel Mansuy en su libro también, ¿no? Y ahí, el 18 de octubre, para muchos fue una cuestión redentora de redescubrir o revisitar esos sueños del pasado que se transaron. Algunos fue por nostalgia, por ilusión, otros yo creo que fue por temor, por vergüenza.
otro fue por oportunismo también, porque en el fondo la ola, la moda, el viento soplaba en esa dirección. Sea como sea, fue una vergüenza. Y desde mi punto de vista fue una deslealtad democrática muy profunda, porque la oposición también es responsable de la gobernabilidad en Chile y también es responsable del gobierno que tiene al frente. Uno como oposición, la forma que hace oposición no es indiferente al gobierno que genera, ¿no? Yo como oposición de centro derecha, para mí es muy distinto un gobierno como los gobiernos de la Concertación que un gobierno refundacional, rupturista, bolivariano, distinto, ¿no? Y las respuestas son distintas. La centroizquierda, un gobierno completamente legítimo de centro derecha que ya había demostrado que podía gobernar durante el primer mandato y que en el fondo el chileno le dio vuelta a la espalda, le hizo la desconocida, buena parte de la centroizquierda, no toda, y estuvo dispuesto a crear a nuestro sistema, a pasar nuestro sistema democrático el 18 de octubre con barricadas, con primeras líneas, con mucha violencia. Entonces ahí yo creo que fue una mezcla de factores, sea como sea, es una vergüenza. Y yo creo que ahora que vienen los 50 años del 11 de septiembre del 73, uno esperaría que los aprendizajes que se hagan sean aprendizajes completos, así como se le pide a la derecha, a la centro derecha que se comprometa con los derechos humanos y la democracia. Bueno, yo también esperaría que la izquierda también haga su nunca más y que nunca más va a volver a tentarse con el camino del rupturismo, el violentismo, homenajear primeras líneas en el Congreso y tentarse con estas vías de facto que se saltan las normas de la democracia representativa. Por más emoción que tengan ellos en ciertos propósitos políticos, porque en democracia las formas al final son el fondo y el respeto a las reglas es lo que hace toda la diferencia. Y uno esperaría que de cara al 73 y también a esta nueva conmemoración o recuerdo del 18 de octubre, que es una fecha tan ingrata, nos comprometamos ciertamente con los derechos humanos y también nos comprometamos con respetar los mandatos democráticos. Una regla no escrita que en Chile ha hecho la diferencia en el momento de la fecha, que los presidentes entran al inicio de su mandato por sus propios pies a la moneda y salen al final de su mandato, y no antes por protestas callejeras ni revueltas populares, porque eso nos va a transformar en un país más de Latinoamérica. Estuvimos, con respeto a la región además, pero que en términos democráticos deja mucho que desear, y el 18 de octubre estuvimos a punto de convertirnos en eso. Algunos dicen que la ocasión hace al ladrón, y algunos también podrían plantear que, bueno, como hoy día este octubrismo se ha tornado impopular, están guardados. Hay un desacople, claro. De quienes incluso ponían en cuestionamiento y, bueno, acusaron al presidente de la República 2 veces, lo acusaron constitucionalmente, sin contar el resto de las acusaciones constitucionales. Una docena. Claro, y además la razón era por cumplir la ley, claro, muchas veces, o por intentar resguardar el orden público. ¿Cómo se hace para lograr un verdadero compromiso democrático cuando tenemos un ejemplo tan reciente de que fue tan cuestionado? Yo creo que es bueno lo que tú decías al principio del programa, que esta vuelta larga nos permite como aprender dentro de nuestra en procesos muy breves, ¿verdad? Como hemos pasado por momentos muy, muy distintos en poco tiempo. Pero ¿es real este compromiso? ¿Cómo se puede materializar en cuestiones más concretas sin esperar a que no haya otro estallido social para, en fondo, saber si es que ese compromiso es real o no? Mira, lo peor que podría pasar, José Francisco, desde mi punto de vista, es que porque hay personas que no tienen un compromiso, existan personas que no tienen un compromiso con la democracia, dejemos todos de creer en la democracia, digamos. Hasta ahora la democracia quizás no es el mejor sistema, pero es el mejor después de todos los otros sistemas. Eso es lo que sabemos, es un invento muy reciente de la modernidad, que ha sido fundamental para dar prosperidad y paz, sobre todo, a los países, ¿no? Y ciertamente siempre van a existir enemigos de la democracia y de la libertad, siempre. Y de lado y lado, yo no creo que por ser de un sector u otro sector tú tienes, como decía un exministro, superioridad moral. Yo no creo en los ángeles y demonios, no creo que alguien sea bueno o malo per se por ser de izquierda o de derecha. Creo que hay bandidos en ambos lados y hay gente comprometida también en ambos lados, ¿no? Y yo, en lo personal, tiendo a desconfiar de los extremos, porque el mundo y la historia moderna ha mostrado que desde los extremos nunca se avanza desde la construcción de acuerdos amplios y transversales. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué tenemos que hacer hacia adelante? Yo creo que de una u otra manera tenemos que ser capaces de retomar esa capacidad de construir algunos acuerdos amplios y transversales fundamentales,
creo que es indispensable cerrar la discusión constitucional. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el tema, sé que hay mucha gente que está cansada, pero lo que no podemos seguir haciendo es seguir poniendo en duda los cimientos de nuestra convivencia democrática, que es la Constitución. Y por eso es bueno cerrar este capítulo y cerrarlo de buena forma, porque además la propuesta que hoy día se discute tiene algunas cosas que son muy importantes, como por ejemplo estos cambios en el sistema electoral con este umbral del 5%, en vez de tener 25 partidos en el Congreso tengamos 6 o 7 y se puede volver a conversar. Entonces, cerrar esos temas creo que es muy importante también cargo de que postergando soluciones, porque la gente no puede seguir esperando. En materia de seguridad pública, en materia de salud y en materia de pensiones es necesario tener algunos acuerdos, aunque los acuerdos sean impopulares. Cuando no hay acuerdo, la gente, cuando no ve respuesta en la política institucional, busca por fuera, busca en la calle, busca en la protesta o en la indiferencia de la casa. Y eso es muy malo. Y lo tercero, hay una cuestión que no se vende en la farmacia ni se aprende necesariamente por YouTube, que es el liderazgo y la ética. Y ahí hay un rol donde los partidos han fallado estrepitosamente. La ética pública, el liderazgo, la responsabilidad. Yo siento, lamentablemente, que hoy día tenemos una debilidad muy importante en los liderazgos políticos y en general todos los liderazgos sociales, los medios de comunicación, han renunciado a hacer pedagogía política, a explicar lo que es bueno y lo que no es bueno, desde un punto de vista casi aristotélico, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Uno mira los matinales y los conductores se plegan a la moda del día, ¿no? No todos, pero la mayoría, al Twitter, a la tendencia. Y así lo vimos el 18 de octubre, donde muchos animadores de televisión y comunicadores sociales al final decían, mire, ¿sabe qué más? Esta cuestión es todo legítimo, está todo bien, y la violencia es una cosa aislada, menor, que no empaña el fondo del asunto, cuando lo que veíamos era el incendio del metro, los saqueos masivos, el que baila pasa, la barricada, en fin. Entonces, los líderes de las comunicaciones, los líderes sociales, los líderes políticos también, a propósito de esta gravísima crisis de corrupción que hay, en eso es difícil, la vuelta no es corta, también es larga, pero la ética pública, la convicción, que hacer lo correcto no es gritar más fuerte al adversario político, ni increpar a todo el mundo, ni tratar a todos de cobarde o de la casta. Esa cuestión es pura parafernalia, es puro efectismo y no sirve para nada. Hacer lo correcto significa tener el coraje de enfrentar lo que es hoy día más popular y hacer aquello que sabemos que funciona. Y lo que sabemos que funciona son las instituciones, la democracia representativa, el diálogo y la construcción persistente de acuerdos. Bueno, estamos conversando con Gonzalo Blume, el autor de este libro, La Vuelta Larga. Nosotros nos vamos a una pausa más bien corta y volvemos en esta edición de Llegó la Hora. 50 años, nuestra historia, tu historia. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas. El que solo, eso es evidente. Tan evidente que en los discursos de la mañana del 11 de septiembre nunca habla de la unidad popular. La pregunta es, ¿fracasó o triunfó de acuerdo a la lógica política que él siguió junto con el resto de la izquierda? Y que hizo creer al pueblo que ellos, desde el Estado, iban a hacer la revolución. Era inviable. Un desastre tanto desde el punto de vista político, económico, social y cultural. Allende hizo cosas, digamos, a la gente, pero no la hizo bien, la hizo mal. Uno dice, ¿en qué momento nos radicalizamos más? Todos los días, un nuevo capítulo en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Motocultivador, chipeadora, invernaderos, placa compactadora, fumigadora y mucho más. Encuentra todo lo que buscas en un solo lugar. www.starke.cl. Cuando tengas que tasar y vender, confía en Expo Autos y sus 47 años de impecable trayectoria. No se lo dejes a cualquiera. Ven a Expo Autos. Antes en Avenida Vespucio, esquina Bilbao. Ahora en Avenida El Rodeo 13012, casi esquina Avenida La Dehesa. O en www.expoautos.cl.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro. ¿Sabes quién tiene la pegada más temible de la historia? Frontal. Enfrenta las pudriciones en tus cerezos con un poderoso golpe frontal y desafía a la botritis y alternaria con 2 poderosos ingredientes activos a dosis completa. Frontal, mezcla única y de alta eficiencia, de efecto preventivo y curativo. Frontal, es ideal para incluirlo en tu estrategia antirresistencia. Cuenta con amplias tolerancias y cortas carencias en los mercados de destino. Utilízalo también en tus arándanos, vides, tomates y frutillas para combatir las pudriciones. Frontal, golpe a las pudriciones. Otro producto ANASAC, impulsando un mejor futuro. Detrás de las carreteras que nos llevan a todos lados, también está Salfa, con sus máquinas de construcción John Deere y su maquinaria de vialidad del grupo Wirtgen, facilitando la construcción de caminos que te llevan seguro a tu destino. Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Hola Fernando, qué bueno que nos pudimos juntar. Hacía falta un café, compadre. Totalmente. Además, te tengo tremenda noticia. Aprobaron el proyecto de la mina, así que necesito tu expertise con los datos, sobre todo para las grúas Pluma. Multiservice Grúas, obvio. Sin pensarlo ni dudarlo. Absolutamente, compadre. Tienen más de 34 años de experiencia en el servicio de Isagen Chile y con los más altos estándares de tecnología y seguridad. Buenísimo, lo contacto hoy mismo. Anota, multiservicegrúas.com, 100% recomendados. Gran dato, Fernando. Te pasaste. Mazda Dumay, 65 años de experiencia al servicio de nuestros clientes. Concesionario integral Mazda, ventas, servicio y repuestos. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Integrantes de la red Derco Center. Los esperamos en Bilbao 1184 Providencia o en dumay.cl. Mazda Dumay. Simplemente expertos en Mazda. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora. Saludamos a quienes hacen posible este programa porque haz el sueño de la casa propia realidad con el crédito hipotecario de Consorcio, donde obtendrás hasta tasa fija. La diferencia de vivir en una casa y en tu casa. Solicítala en consorcio.cl. Sobre el proceso. Gonzalo Blume, a propósito de su libro La Vuelta Larga, una crónica personal de la crisis de octubre. Y a mí, yo creo que hice un magíster del 2019 y del 2020. Y uno de mis trabajos fue analizar las cadenas nacionales del presidente entre el 18 de octubre o 19 y y una de las cosas que me llamó la atención, o lo que pude ver, es que hubo como 3 momentos. El primero era muy centrado en lo de la seguridad, ¿verdad? Y ahí... Al comienzo, sí, que fueron unos, al menos hasta el martes de la semana siguiente, que era, ahí está la famosa frase de estamos en guerra, que obviamente fue muy mal utilizado por la oposición. Después hubo una especie de, no quiero ser peyorativo, pero como de ofertones más de cuestiones económicas, más concretas. Yo diría que desde el martes de la semana siguiente desde el martes, cuando se anuncia la agenda social. El martes fue el mismo 18, 20, 21, martes 22 de octubre. Exactamente, y eso dura al menos, directa e indirectamente, hasta ya los primeros días de noviembre, donde empieza y entra la cuestión constitucional desde el gobierno. Sí, claro. ¿Por qué se llega como salida a lo constitucional? Cuando uno ve que se intentaban caminos distintos, pero finalmente se llegó a esa decisión cuando todas las condicionantes que, bueno, se han comentado mucho, que no era de las prioridades de la ciudadanía. Si bien yo creo que hegemónicamente además ya era un tema que estaba instalado por parte de gran parte de la izquierda, pero no era una cuestión que fue lógica ni obvia los primeros días del 18 de octubre. No, pues no era lógica ni obvia, no estaba en el programa gobierno, pero tampoco había un estallido social ni una pandemia en el programa gobierno. Por lo tanto, uno gobierna, digamos, con su plan de vuelo, pero también tiene que ir enfrentando turbulencia y tiene que adaptar el plan de vuelo a esas turbulencias. Y la del 18 de octubre fue una turbulencia que estuvo a punto de botar al avión, digamos. Así que a ese nivel de gravedad y la
nuestra democracia estuvo a punto de colapsar. ¿Y por qué se llega a esa convicción? Mira, yo te diría que en la caja de herramientas de la política hay una serie de instrumentos para enfrentar las crisis, ¿no? Tú cuando enfrentas una crisis, primero enfrentas el tema comunicacionalmente, tratas de conducir el mensaje, a ver si logra ordenarlo. Si no te funciona y la crisis sigue avanzando y avanzando y avanzando, tienes que empezar a tomar decisiones, tomar medidas, convocas a diálogo. Si la cosa se pone más grave, ya no solo haces propuestas, sino que ejecuta un cambio de gabinete. Bueno, todo eso lo hicimos. Todo eso lo hicimos en una semana y media. En una semana y media. Y la violencia, no, todo lo contrario, la violencia muchas veces Claro. y en muchos casos aumentaba. Y yo te diría que hubo varias razones pragmáticas y de fondo para abordar el tema constitucional. Desde un punto de vista pragmático, la discusión se iba a dar con o sin el gobierno. Porque este es un tema que no es iniciativa exclusiva del presidente de la República y el Parlamento, de hecho, empezó a ponerlo en discusión. Y es más, y parte de esto está relatado en el libro, buena parte de Chile Vamos se empezó a plegar a la oposición en la discusión constitucional. Y si este tema empezaba a avanzar en el Parlamento sin la concurrencia del gobierno, bueno, era el fin del régimen presidencial, de la gobernabilidad, y era algo que no podíamos permitir. O sea, desde un punto de vista estrictamente pragmático, había que darle orden a esa esa discusión para que si se iba a dar, se produjera de buena manera. Pero yo te diría que desde un punto de vista más de fondo, y esto lo dijo el historiador Joaquín Fermandois en la presentación del libro, el día 3 de agosto, dijo una cuestión que es muy cierta y que nosotros la fuimos reflexionando en el gobierno. Al final el tema constitucional, por alguna u otra razón, es un tema, él usó la palabra fetiche, pero no en un sentido peyorativo, sino en un sentido, desde el punto de vista de la utilidad política, es un fetiche político que es muy útil para darle causa y conducción a las crisis políticas, porque te permite poner la pelota contra el piso, digamos, y poner en discusión algunas reglas fundamentales de nuestra convivencia que eviten, digamos, que el caos y la anarquía se apoderen y estas crisis se puedan conducir dentro de ciertos márgenes, ¿no? Y si tú te fijas, la crisis del 18 de octubre, y en particular esa gran concentración del 25 de octubre, una semana después, no fue convocada por nadie en particular, no hay una contraparte con la que sentarse a negociar, porque no había un líder de la protesta social o un dirigente al cual llamar, ¿no? Algunos intentaron gobernarla, pero claro, pero los partidos pudieron. no representaban a nadie, los gremios del sector público tampoco, no habían dirigentes sociales. Después, en segundo lugar, si tú te fijas, eran infinitas causas, desde las pensiones y la salud hasta la protección del medio ambiente, los ciclistas furiosos, de todo, o sea, en el fondo. Y en tercero, una crisis de confianza muy grande. En el fondo, lo que se produjo fue un resquebrajamiento del pacto social, ¿no? Del pacto político. Y eso, desde mi punto de vista, había que recomponerlo, porque cuando un país descree sus reglas, y la regla más importante es la Constitución, se produce la anomia. Esto lo ha escrito mucho Carlos Peña, ¿no? Y cuando se impone la anomia, bueno, finalmente la convivencia se hace imposible, porque imagínense en el siguiente caso, si tú vas manejando y la gente decide simultáneamente dejar de respetar los semáforos, las luces verde, amarilla y roja, bueno, no se puede manejar, porque el riesgo de matarte en un choque en la siguiente esquina es gigantesco. Y en la democracia pasa lo mismo, cuando buena parte, para bien o para mal, digamos, estoy constatando un hecho, deja de respetar esas reglas, las pone masivamente en duda y se produce un cuestionamiento generalizado de la institución, el Estado de Derecho simplemente se evapora y desaparece. Por lo tanto, reconducir el conflicto y la crisis desde la calle, desde la violencia, desde el griterío, desde el enfrentamiento, a un cauce, un curso institucional, que además se le pusieron bordes y reglas, ¿no? Se le pusieron lo que yo llamo en el libro válvulas de seguridad. Había un plebiscito de entrada, había un sistema electoral que replicaba el de la Cámara que garantizaba, digamos, cierta representatividad, ¿no? Después se distorsionó todo con la lista independiente, con los pueblos reservados, pero que en ese momento tenía sentido. Este consejo, esta convención constitucional tenía ciertos límites, no podía ser, no era un ejercicio constitucional bolivariano, no era una asamblea constituyente, que era lo que quería la izquierda más dura. Bueno, y finalmente un plebiscito salía, que es la válvula de seguridad que finalmente funcionó, porque la propuesta fue muy mala, la que propuso la convención constituyente. Bueno, al final lo que buscamos fue darle un cauce, darle un curso a la crisis y poder poner en discusión los elementos fundamentales de nuestra convivencia y relegitimarlos, porque lo que no podemos es seguir los próximos 10, 20 años con instituciones tan desacreditadas y tan desprestigiadas. Es cierto que puede que para mucha gente eso no sea prioritario,
pero no porque no sea prioritario deja de ser importante, porque de hecho ya lo vimos el 18 de octubre. La legitimidad de las instituciones permite que la violencia de esto y finalmente puede arrastrar a muchos en un cauce que en algún minuto tomó incluso contornos de revuelta revolucionaria y que en algún minuto también estuvo cerca de arrasar con toda nuestra convivencia y con todo nuestro sistema democrático. Bueno, y el rompimiento de esos presupuestos necesarios para que funcione la institucionalidad, como que es que la gran mayoría, la mayoría de la gente esté dispuesta a cumplir esa... ¿Cómo conversó con esta necesaria como necesidad de el control del orden público? Porque de hecho el acuerdo es por la paz y la nueva constitución y podemos decir con el paso del tiempo que esto se logra apaciguar finalmente prácticamente solo con la pandemia. Y no hubo, quizá no está de acuerdo, pero no sé si hubo un acuerdo político transversal que miraba la seguridad pública como un objetivo inmediato a conseguir, o finalmente fue como para meter todo y decir, mira, como estamos negociando con pistola arriba de la mesa, mejor pongamos este título que quizá intencionalmente lo tenemos, pero no están los medios para que eso se materialice. Mira, lo primero, déjame tomar un poco el punto anterior que veníamos conversando sobre la salida constitucional a la crisis, ¿no? Chile ha tenido 3 o 4 grandes crisis en su historia, cada 40 o 50 años, lo que recuerda a Joaquín Fermandó en el prólogo y también en la presentación del libro. Nuestro sistema democrático colapsa y las consecuencias de esas son feroces, son brutales, ¿no? Y duran años o décadas. Está el 11 de septiembre del 73, está la crisis del 25, está la guerra civil de 1891, y es como casi una regularidad histórica, ¿no? Yo no creo en esta regularidad histórica, pero es como los terremotos, cada cierto tiempo llegan y la mayor parte de las veces han terminado muy mal. El 73 con un quiebre, digamos, muy feroz, muy rotundo, y con heridas que perduran hasta hoy. El 25, la crisis duró 7 o 8 años y también fue muy compleja, ¿no? Y el 1891, una guerra que produjo más muertos que la guerra del Pacífico. Más muertos, 10.000, 12.000 personas en las batallas, digamos. Entonces, nosotros enfrentamos yo creo, una disyuntiva de esas características, distintas, pero con ese fondo, ¿no? Y la vuelta... ¿Tenían noción de que era una crisis de esa magnitud? Yo en lo personal sí. Sí, yo sentí que en algún minuto estuvimos al borde del precipicio, al borde, particularmente la noche del 12 de noviembre, cuando el presidente de la República tiene que tomar una decisión, ¿no? Si enfrentar la crisis siguiendo la vuelta corta, que era resolverla únicamente amparado y apoyado en los militares, que es lo que algunos piensan que era lo correcto, digamos, hasta que no se restableciera por medio de la fuerza el orden público, no había ninguna conversación factible. Era un enfrentamiento muy grave que hubiera significado decenas o cientos de personas heridas y muertas, y eso hubiera sido un trauma democrático gigantesco, ¿no? Y además que probablemente hubiera hipotecado las posibilidades de la derecha, la centro derecha, para volver a gobernar por mucho tiempo, digamos, porque hubiera demostrado que no somos capaces de resolver políticamente los conflictos sociales que se producen. Y además que a mí me parece muy injusto pedirle a los militares que resuelvan un problema, para bien o para mal, causado, digamos, por la incapacidad de los políticos y de la política. Por eso yo defiendo la vuelta larga. La vuelta corta era resolverlo en base a los fusiles y a los uniformes militares, digamos, y la vuelta larga era apostar por la institucionalidad democrática, con todos los riesgos, porque uno nunca sabe, finalmente, puede ponderar todo y calibrarlo con tanta precisión, pero sabe más o menos los costos y beneficios asociados a cada decisión, y creo que la decisión fue muy correcta. Y respecto al orden público, yo creo que es verdad que se produjo una situación extraordinariamente grave a partir del 18 de octubre y que tuvo que ver con que ciertos sectores pusieron en duda uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que es la fuerza por parte del Estado, que la violencia entre los particulares no está permitida y que el Estado es el único autorizado para controlarla, contenerla y combatirla cuando se produce, ¿no? Bueno, buena parte de la izquierda y la ultraizquierda, del Partido Comunista y sector del Frente Amplio lo fueron poniendo en duda, y parte de la centroizquierda se plegó a eso, como dices tú, con acusaciones constitucionales, con querellas, con una acción política permanente de hostigamiento a la autoridad responsable en esa materia. Eso obviamente fue grave y creo que además tiene consecuencias hasta hoy, porque buena parte del aumento de la criminalidad y de los problemas de seguridad pública que hoy día tenemos son consecuencia de haber puesto en duda el rol fundamental de la fuerza de orden y seguridad. Ahora,
pese a que hubo sectores que no cumplieron su parte del acuerdo, este acuerdo por la paz y la Constitución, ¿eso significa que no valió la pena o que nos equivocamos en recorrer este camino? Yo creo que no. ¿Y por qué creo que no? Porque hoy día hay una reivindicación de esos consensos básicos. El octubrismo está de capa caída y con los bonos muy a la baja. Los BASA, los Stingos, los pelados BAE están completamente fuera de la discusión. Hoy día hay una demanda más bien por acuerdo y por salidas democráticas más que por enfrentamiento y conflicto, aun cuando siguió muy polarizado. El Carabineros de Chile sobrevivió a la crisis, hizo los cambios, se impulsó una reforma policial. Y hoy día Carabineros ya no tiene 35 puntos como me tocó de apoyo, como me tocó a mí cuando asumí en Interior, sino que tiene 80 puntos de aprobación, digamos, y todos hoy día, o la gran mayoría del país, apoya la labor de Carabineros, y finalmente se han ido haciendo, como digo yo, estas curvas de aprendizaje que nos han permitido ir paso a paso, quizás no resolviendo todas las dificultades, pero resolviendo las más acuciantes, y yo, desde mi punto de vista, creo que lo más importante es resolviéndolas en forma pacífica. Esa gente que dice que los problemas de Chile se tenían que resolver únicamente por medio de la fuerza, porque la fuerza del Estado es necesaria, pero únicamente por medio de la represión y la fuerza del Estado, es gente que yo creo que no tiene conciencia de nuestra historia y el efecto que aquello podía producir en nuestra convivencia, y de que eso finalmente hubiese podido terminar hipotecando las posibilidades de progreso y desarrollo futuro de nuestro país. Y yo les quiero decir una cosa, se requiere mucho más coraje para optar por la vía de buscar la vuelta larga que irse por esta vía de la vuelta corta, donde amparado, digamos, en las instituciones de las Fuerzas Armadas, que además son los que pagan el pato, finalmente como único camino a resolver estos problemas. Yo me pregunto, además, ¿quién de los que demanda esa vuelta corta a todos los militares condenados, digamos, y que están en Punta Peuco, por acción correcta de la justicia? Hay un Estado de Derecho y la justicia es la que impone la justicia. Pero le pedimos a los militares que resuelvan los problemas que los políticos causan y que no son capaces de resolver. Y eso a mí en lo personal, además, me parece muy injusto. Bueno, queda muy claro el punto entonces. Gonzalo Blumel, exministro del Interior, exministro de Sexpress, autor de este libro La Vuelta Larga, crónica personal de la crisis de octubre. Muchísimas gracias por esta conversación y por habernos acompañado en Llegó la Hora. No, muchas gracias, José Francisco. Te felicito por tu programa y también por la labor que hace en República, que es súper importante, la conozco, y creo que es fundamental seguir contribuyendo a la difusión y a la formación de las ideas políticas, el liderazgo público y de seguir apostando, creo yo, a esa vuelta larga, que es la vuelta, digamos, de los que creemos en que finalmente la deliberación democrática es la que nos permite avanzar y resolver los problemas. Gracias, Gonzalo, por eso. Y nosotros nos vamos. Que tenga un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana, como siempre. Chau. En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos. Una presentación de En Consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Benjamín Acuña. Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular.